Completamente lamentable, pero sobre todo preocupante la decisión del Consejo de Estado frente a los consejos de ministros televisados por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. La oposición, la derecha, además también en complicidad con los medios tradicionales de comunicación, en reiteradas oportunidades manifestaban que supuestamente el presidente Gustavo Petro estaba vulnerando el derecho a la libre información de los ciudadanos, que se sentían vulnerados, que estaban perdiendo millonadas por los consejos de ministros que estaba televisando el presidente Gustavo Petro. Y por otra parte, pues la oposición también en reiteradas oportunidades salió alegando que supuestamente el presidente no podía televisar este consejo de ministros, que eso era vulnerar la información, entre otras barbaridades que decía la oposición. Sin embargo, resulta que en las últimas horas pues pusieron prácticamente a celebrar a la oposición porque una ciudadana decidió interponer una tutela en contra del Consejo de Ministros, asegurando que supuestamente la presidencia había vulnerado su derecho fundamental a la información. Completamente paradójico lo que decidió el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo también a través de este Consejo de Ministros es que los colombianos sepan qué está haciendo este gobierno, pero no solamente eso, sino que sepan además qué fue lo que hicieron gobiernos anteriores que no permitieron el avance de nuestro país. Temas como la salud, la educación, el catatumbo, la sustitución de cultivos, la energía, son temas que sí o sí todos los colombianos deben saber. Ese, por supuesto, es el miedo que ha mostrado la oposición y la derecha en reiteradas oportunidades, alegando que supuestamente el presidente no podía televisar este Consejo de Ministros porque nunca antes habíamos visto a otros gobiernos televisar este Consejo de Ministros, por el cual incluso ha servido para que los ciudadanos, cada vez que ven un periodista o un director de noticias, como sucedió también hace algunas semanas con el director de Noticias Caracol, que los mismos ciudadanos le cantaron la tabla al director de Noticias Caracol indicándole que es gracias al Consejo de Ministros que los colombianos ahora están informados, porque ellos no muestran lo que deberían mostrar, porque no son imparciales, porque no informan a los ciudadanos como deberían hacerlo, porque trabajan, y eso no es secreto para absolutamente nadie, en pro de la oposición y la derecha de nuestro país, de los grandes conglomerados, de esas personas que incluso se han encargado de hacerle la vida imposible a este gobierno, hundiéndole las reformas, hundiéndole las cosas que son necesarias para que en efecto este país pueda surgir. Pues recientemente el Consejo de Estado, a través de esa tutela, pues decidió primero admitirla, pero además decidió que en efecto los consejos de ministros ya no van a poder ser televisados. Completamente lamentable lo que se acaba de decidir, porque los colombianos estaban teniendo todo el criterio, pero además el presidente Gustavo Petro en reiteradas oportunidades mencionó que se debía democratizar la información, y ese Consejo de Ministros lo estaba demostrando. Ahora, por supuesto, pues va a salir la oposición a celebrar, van a salir también los medios tradicionales a celebrar, esos mismos supuestos periodistas que trabajan única y exclusivamente para la derecha. Pues bueno, antes de irnos a lo que efectivamente determinó el Consejo de Estado frente al Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro, recordarles y mostrarles a ustedes por qué es que a la oposición no les sirve que en efecto este Consejo de Ministros sea televisado, porque creen que todo lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es mentira o es una burla o está calumniando, entre otras cosas que usualmente dice la oposición a través de sus redes sociales, con cada cosa que sale mencionando, además importante, el presidente Gustavo Petro. Vean ustedes lo que mencionó María Fernanda Cabal hace unos días, pues a propósito del último Consejo de Ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde se trató el tema de energía. Observen ustedes lo que ella escribió. Traer gas por los cables de energía eléctrica de Panamá. Cada Consejo de Ministros es más deprimente que el anterior, escribe la honorable senadora María Fernanda Cabal del Partido del Centro Democrático. Pues igual, ¿qué más le podríamos pedir a una persona como María Fernanda Cabal que entienda que en efecto esto es viable y que además un experto prácticamente dejó en completo ridículo a la oposición a través de la W Radio, que además tuvieron que llamar a un experto porque pretendieron que iba a hacer quedar en ridículo al presidente Gustavo Petro, pero afirmó que lo que el presidente está diciendo es cierto. Vean esto. Y es a ese 19 que ese monopolio de la importación del gas, y señor Roa, ¿dónde está Roa? Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas.
El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa la gasolina está generando este negociado con los colombianos. Y la orden que yo le doy al ministro de Minas es que mire a ver qué pasa en Ecopetrol y por qué no importa Ecopetrol el gas. Y compite. Competencia, dice el capitalismo. Porque si nos lo venden a 19 y es a 12... y en Panamá acabamos de ver que lo compran a 6, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia, vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando. Eso fue lo que mencionó María Fernanda Cabal, ¿no? Prácticamente burlándose indirectamente sobre las afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Pero queda claro que el presidente siempre tiene la razón. Vean ustedes lo que escribió aquí Adolfo Rivas, usuario de X. Llamaron a un experto solamente para analizar la frase de Gustavo Petro sobre el transporte de gas a través del tendido eléctrico para ver si dejaban en ridículo al presidente. Pero resulta que el experto no solo demostró que la frase es correcta, sino que también evidenció que es un término muy usado en la industria. De hecho, el transportar gas en modo de energía eléctrica a través de cables eléctricos se conoce como gas by wire. El presidente nuevamente dándole una cátedra a la oposición en cadena nacional. Vean esto. Don Julián García es el expresidente de TGI, es decir, la transportadora de gas. El tema tiene que ver con una declaración que dio el presidente de la República sobre el transporte de gas. Sí, la frase textual del presidente fue: por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia vía energía eléctrica. Esa fue la afirmación del presidente. Don Julián García, usted es un experto en el tema. Buenos días, fue presidente de TGI. ¿Esa idea del presidente cómo le suena? Julio, buenos días, un gusto estar con usted. Esa idea del presidente, ¿cómo le suena? Le dice allí Julio Sánchez Cristo al experto. Bueno, primero que todo, ese concepto de transporte de gas por cable en la industria se conoce, perdón por el anglicismo, gas by wire, pues es algo que se ha usado hace muchos años en la industria. Es un concepto ampliamente usado y aplica no solamente para el gas, sino también para el carbón. Entonces el concepto como industria es muy conocido, ¿sí? y se puede usar. Eso consiste en que cuando usted tiene un campo de gas o, por ejemplo, una mina de carbón y quiere transformarlo en electricidad para llevar la electricidad o para tener la electricidad en un mercado, el consumidor, por ejemplo, que usted tenga un campo de gas en el Casanare o una mina de carbón en Boyacá y quiera tener electricidad en Bogotá, entonces usted tiene dos formas de ese gas o ese carbón, transformarlo en electricidad para, supongamos, abastecer de electricidad en Bogotá. Entonces eso se conoce como gas by wire, que es que usted, en vez de mover la materia prima, llámese el gas o el carbón, hacia el mercado, en camiones o en tubos, genere la electricidad al lado de la mina de carbón o al lado del campo del gas, y lo que traiga es electricidad desde los campos de gas o desde las minas de carbón. El presidente Gustavo Petro, como siempre, teniendo razón, y por eso en las últimas horas se determinó por parte del Consejo de Estado prohibir al presidente, al gobierno nacional, televisar los consejos de ministros en canales privados. El Consejo de Estado, a través de sus redes sociales, escribió que el Consejo de Estado protegió, ¿no?, el derecho a la información y prohibió transmitir los consejos de ministros en canales privados de televisión abierta. Además, ellos allí pues manifiestan que supuestamente están protegiendo el derecho a la información. ¿Qué tipo de protección es esto? Esto es censura, es una clara censura no solamente al gobierno nacional, no solamente al presidente Gustavo Petro, sino principalmente a los colombianos, a quienes sabían qué estaba pasando en este gobierno gracias a ese Consejo de Ministros, a quienes sabían las fechorías de los gobiernos anteriores, de cómo se lucraban con la salud, de las mentiras que dice la oposición y también los medios tradicionales de comunicación, gracias a ese Consejo de Ministros. Pues yo quiero que ustedes sepan específicamente
específicamente, ¿qué fue lo que determinó el Consejo de Estado? Vamos a leer rápidamente esta nota del Espectador, en donde ellos mencionaron: el alto tribunal prohíbe seguir televisando Consejo de Ministros en canales privados. El Consejo de Estado estudió una tutela de una ciudadana que aseguró que la presidencia vulneró su derecho fundamental a la información cuando decidió transmitir en 2 ocasiones el Consejo de Ministros por canales privados de televisión y no tuvo acceso a la programación ordinaria. Les gusta no solamente a la oposición, no solamente a la derecha de nuestro país, no solamente a los medios tradicionales, sino a las personas que además apoyan a esos políticos tradicionales, seguir embrutecidos. A esos que apoyan a personas como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe Turbay, Álvaro Uribe Vélez, Vicky Dávila, entre otros, les gusta estar completamente embrutecidos, y me perdonan de verdad la expresión, pero da muchísima ira este tipo de decisiones, cuando a través de este Consejo de Ministros es que los colombianos se están enterando de qué es lo que sucede, pero además qué es lo que sucedió, cómo se invirtieron los dineros en gobiernos anteriores, cómo miente la oposición, cómo mienten los medios tradicionales. Y pues aquí vemos una ciudadana interpone una tutela en contra del Consejo de Ministros, asegurando que supuestamente se le está vulnerando su derecho a la información. La sección tercera del Consejo de Estado acaba de prohibirle al presidente Gustavo Petro que transmita su Consejo de Ministros por canales privados de televisión abierta. La decisión la tomó el alto tribunal luego de estudiar la tutela de una ciudadana que alegaba que se le había vulnerado su derecho fundamental a la información, pues en 2 ocasiones no tuvo acceso a la programación ordinaria de canales privados de televisión, como si la programación de estos canales fuera, mejor dicho, lo máximo en guarachas, diríamos tradicionalmente, coloquialmente, como si enseñaran, como si los colombianos aprendieran de algo sobre ese tipo de programación o ese tipo de programas que dan en los canales tradicionales, solamente novelas y reality shows que sirven única y exclusivamente para seguir embruteciendo a las personas. Pero el Consejo de Estado, para el Consejo de Estado, este hecho constituye una violación al derecho de la información por múltiples razones. Escuchen esto: limita el acceso a una oferta informativa plural y veraz. Ok, entonces ellos están aquí alegando, insinuando que supuestamente la información que se da a través de este Consejo de Ministros no es veraz. Impone de manera obligatoria una única fuente informativa oficial y restringe el libre acceso a otras opciones de entretenimiento y cultura, especialmente en horarios de alta audiencia. En esos horarios de alta audiencia es en donde primero pues están los noticieros tradicionales, en donde no hacen más sino mentir, apoyar a la derecha, a la oposición, tergiversar también, porque en varias oportunidades hemos visto cómo tergiversan estos medios, pero adicionalmente también en ese horario prime, pues es que se dan los reality shows que no sirven para absolutamente nada. Varias personas, por supuesto, pues se pronunciaron frente a esa decisión del Consejo de Estado. La representante Mafe Carrascal escribió algo que es completamente cierto. Observen ustedes. Esta decisión del Consejo de Estado es un pésimo precedente. Completamente. Argumentar que la transmisión de los consejos de ministros vulnera la pluralidad informativa, es decir, que solo lo que los privados deciden es información válida para el público. El gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, estaba haciendo una labor loable en aras de la transparencia y de la pedagogía pública al transmitir estos consejos de ministros. Se trataba de una propuesta nunca antes vista de rendición de cuentas ante la ciudadanía y de compromiso del gabinete de cara a todo el pueblo colombiano. Lamento mucho esta decisión y espero que prospere la impugnación en su contra. Ojalá la ciudadanía se anime a seguir las transmisiones en los canales públicos y en las redes sociales. Fue lo que mencionó aquí Mafe Carrascal, y eso es otra cosa que hay que decir. Los colombianos no solamente veían el Consejo de Ministros a través de los canales privados, sino que también se volcaban a las plataformas digitales a través del canal de YouTube de la presidencia. Miles de personas estaban viendo este Consejo de Ministros. Ahora, por supuesto, pues la tarea aquí queda en que hay que volcarse completamente a RTVC, a los canales públicos, al canal de YouTube de la presidencia. Además, otros usuarios mencionaron: prohibir la transmisión de los consejos de ministros por canales privados no protege la pluralidad informativa, la aplasta. El Consejo de Estado confundió propaganda con transparencia. Para garantizar información decidió censurarla.
un exabrupto disfrazado de tutela. Completamente de acuerdo con este usuario. Aquí Sebastián, otro ciudadano, mencionó: tras el primer Consejo de Ministros dijeron que Petro manejaba el país como un circo. Cuando estructuró la transmisión dijeron que abusaba de su poder. Cuando empezó a denunciar los escándalos que la prensa no muestra, iniciaron las tutelas y demandas. Así funciona la oposición en nuestro país. Así funciona todo esto del Consejo de Ministros, porque el presidente Gustavo Petro estaba destapando lo que los gobiernos anteriores hicieron, o en el peor de los casos, lo que no hicieron en pro del beneficio de los colombianos, lo que la prensa tradicional colombiana tampoco informa, y por eso empezaron las tutelas y las demandas. Incluso recordemos que recientemente también a través de Blue Radio, pues muy felices los supuestos periodistas decían que supuestamente ellos también iban a interponer tutelas, que porque se estaban perjudicando a los canales privados. O sea, tenemos que tener compasión como ciudadanos colombianos, que además también hemos sido víctimas en reiteradas oportunidades de la desinformación de los medios tradicionales de comunicación. Nos teníamos que solidarizar con ellos, que porque estaban perdiendo millonadas en pauta, que porque supuestamente el gobierno nacional los estaba censurando, que en dónde queda la libertad de prensa, que además, decía uno de los periodistas de Blue Radio, que nunca jamás en la vida habían visto censura a los periodistas tal como supuestamente se estaba viendo en la actualidad. Es decir, el señor no recuerda cuando en este caso pues por parte de los grupos paramilitares, por parte del narcotráfico, el conflicto armado, explotaban medios de comunicación, les ponían bombas a los medios de comunicación, cuando los periodistas son asesinados. Eso no es censura. O en el peor de los casos también, cuando son amenazados absolutamente todos los días. Eso tampoco es censura. Allí sí hay libertad de prensa para los supuestos periodistas de nuestro país, pero según ellos pues nunca habían visto tanta censura como la que supuestamente ven ahora, ¿no? Pero les decía adicionalmente yo a ustedes que en efecto pues el gobierno nacional decidió impugnar esta decisión del Consejo de Estado, esperando que ojalá prospere, que así como fue de rápido el Consejo de Estado para decidir estas atrocidades en contra de los colombianos que se estaban informando con este Consejo de Ministros, que ojalá la justicia actúe, que ojalá en efecto esto prospere pronto para que los consejos de ministros puedan seguir siendo televisados como venían haciéndolo por parte del gobierno nacional, tanto en canales públicos y privados. Y aquí, por ejemplo, Blue Radio escribió: el gobierno impugnará la decisión del Consejo de Estado de ordenar al presidente Petro dejar de transmitir los consejos de ministros en los canales privados, el Canal 1 y los canales regionales, locales y comunitarios. Abro comillas: una tutela no puede ir en contra de la Ley 182 de 1995. Pediremos que la impugnación se resuelva en la sala plena del Consejo de Estado. Fue lo que dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti. Pues bueno, yo quiero leerlos a ustedes qué piensan en efecto de que se esté censurando la información a los colombianos, de que se esté censurando al presidente Gustavo Petro, de que estén prohibiendo que el Consejo de Ministros sea televisado, porque en efecto el presidente Gustavo Petro estaba revelando esas manzanas podridas que nunca revelaron gobiernos anteriores, que los colombianos no sabíamos qué era lo que se hablaba, qué decisiones tomaban en los consejos de ministros de gobiernos anteriores de derecha que hoy fungen como oposición. Y por supuesto eso es lo que los tiene temblando, porque ya no van a tener en este caso campaña desinformativa para el año 2026, teniendo en cuenta que los colombianos se estaban informando a través de ese Consejo de Ministros. Por ahora, como siempre, la invitación además a que si este Consejo de Ministros se sigue televisando, pues ahora migremos como siempre a los canales públicos, a los canales oficiales a través de las redes sociales también de presidencia, a través de las redes sociales del gabinete del presidente Gustavo Petro, porque en efecto no van a callar al gobierno, pero además no vamos a permitir que en efecto se censure la información a los colombianos. Los leo en los comentarios, cuéntenos por favor ustedes qué opinan, no olviden por favor compartir, suscribirse, dejar su like, no olviden adicionalmente suscribirse a nuestro canal de YouTube, que también a estos medios alternativos los han querido censurar, los han querido callar por medio de calumnias, difamaciones, de que supuestamente somos bodegas petristas, sicarios digitales, de que somos barras bravas, en fin, un montón de descalificativos que utiliza la oposición, términos realmente peyorativos, así que los leo a través de los comentarios. A todos gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.